Buenas tardes, hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga este día de hoy. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí, ¿verdad? En este estudio bíblico, que sea para gloria y honra de su santo y poderoso nombre. Voy a estar leyendo un versículo, se encuentra se encuentra en el libro del profeta Isaías capítulo 26, versículos el 3 y el 4. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 4, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gloria a Dios, hermanos, porque aquí nos dice, ¿verdad?, que el Señor guarda a aquel quien confía en Él, ¿verdad? Aquel cuyo pensamiento está puesto en Él, aquel cuyo propósito está puesto en Él, ¿verdad? Sabemos como nuestro hermano Josué, ¿verdad?, abrió el río Jordán, ¿verdad? Porque tenía puesta su confianza, tenía puesto su meta en quién era su Dios, ¿verdad? Quién era su Creador. No fue porque Josué era muy fuerte o muy valiente, sino que tenía puesta su confianza, tenía puesto su propósito en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? También sabemos que derribó las murallas de Jericó, ¿verdad? Porque tenía a nuestro Dios de su lado. Así también nosotros tenemos a ese mismo Dios, solamente está, ¿verdad?, en nosotros, que le creamos y que confiemos en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y que creamos cada una de las promesas que están escritas en las Sagradas Escrituras, porque el Señor no miente. Por eso esta tarde es que estamos aquí, ¿verdad?, para darle gloria y honra solamente a Él, porque Él es digno. Por eso esta tarde vamos a estar gozándonos con estas alabanzas, dándole las gracias, ¿verdad?, adorando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es que vamos a alabarle, hermanos.
Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor Jesucristo es nuestro libertador. Y ahí en el versículo que leímos, en el capítulo 26, versículo 4 de Isaías, dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque la palabra nos anima a confiar para siempre en el Señor, ¿verdad? No nos dice que un año, 2 años o 3, sino que dice perpetuamente, ¿verdad? Así es para toda la vida hasta que nos moramos, y aparte de cuando nos muéramos, pues vamos a seguir gozándonos con el Señor, ¿verdad? La fiesta no va a acabar, sino que la fiesta va a seguir. Vamos a estar pasando a la siguiente etapa. Vamos Gloria al Señor Jesucristo. Le agradezco al Señor Jesús, ¿verdad?, por esta nueva oportunidad que el Señor me brinda de compartir la palabra del Señor, la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Así como está, hermano, vamos a unirnos, vamos a pedirle al Señor Jesús que sea el Señor bendiciéndonos, sea Él hablándonos a través de este instrumento, ¿verdad? Que el Señor nos dé la porción que cada uno necesitamos, ¿verdad?, para que nos afirmemos en el Señor como el Señor quiere. Oremos juntos, hermano. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, mi Dios, por este privilegio tan grande, Señor, que nos das de estar en este lugar, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, mi Dios, por tomarnos en cuenta, Señor, por permitirnos, Señor, venir y hablar de tus grandezas, de tus maravillas, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a seguir caminando, Señor, a no desviarnos, Señor, a hacer tu santa y preciosa voluntad, Señor Jesús. Bendíganos, Señor, toma el control de mi boca, Señor, que todo lo que yo hable sea para glorificar tu nombre, sea para exaltar tu nombre, Señor Jesús. Bendiga a mis hermanos, a la juventud que se encuentra en este lugar. Sea usted, Señor, dándonos la porción que cada uno necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Y vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de San Juan, en el capítulo 18, hermano. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Entonces leemos la palabra de nuestro gran Dios y Salvador, así como está ahí en el libro sagrado. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Gloria al Señor Jesucristo. ¿De qué cosas está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos? Dice que habiéndoles dicho estas cosas, salió. ¿De dónde salió el Señor? No nos especifica de dónde salió el Señor, pero entendemos que salió de la ciudad, ¿verdad?, para ir a este huerto, que si usted lee los otros evangelios, el libro de San Juan es el único que lo menciona como un huerto. Los otros evangelistas, Mateo y Marcos, le llaman como el huerto de Getsemaní, y Lucas solo lo menciona como el monte de los olivos. Es el mismo, hermano, pero aquí el apóstol Juan, él nos enriquece, ¿verdad?, con lo que el Señor le dio a él. Cada uno de los que están aquí en la palabra del Señor tuvo sus vivencias,
como usted hoy día, hermano. Usted tiene sus vivencias con el Señor. Las de usted no son las mías, ni las del otro son las de usted. Cada uno recibimos de parte del Señor lo que Él quiere. Y Juan, ¿verdad?, está él poniendo aquí claro que ahí donde el Señor fue, ¿verdad?, era un lugar que el Señor visitaba frecuentemente con sus discípulos. Y cuando estamos leyendo aquí de que dice que entró a este huerto con sus discípulos, sabemos, hermano, que al principio de la humanidad hubo un huerto, ¿verdad?, que se llama el huerto del Edén, que fue donde empezó la rebeldía del ser humano hacia Dios. Si se recuerda ahí, ¿verdad? Vamos a estar leyendo unas porciones del libro de Génesis en el capítulo 2, solo para afirmar, ¿verdad?, la palabra que estamos hablando, porque como le digo, en los otros evangelios ninguno de los tres que viene siendo Mateo, Marcos y Lucas lo menciona como tal. El único que lo menciona como huerto es el apóstol Juan. Y cuando uno empieza a leer ahí, se da uno cuenta, ¿verdad?, por qué Juan lo menciona de esta manera. El huerto del Edén fue donde empezó la separación del ser humano hacia Dios, la rebeldía del ser humano hacia Dios, de llevarle la contraria a lo que Dios dice y a lo que Dios manda. Pero Dios es muy bueno y tiene demasiada misericordia para con nosotros, por eso es que Él es paciente, dice su palabra. Y ahí en el Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 8, dice la palabra del Señor Jesús, así dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí, hermano, estamos hablando del primer huerto donde la serpiente, como lo menciona la palabra del Señor, así fue como la serpiente habló con Eva para que se sometiera a la voz de la serpiente, ¿verdad?, que viene siendo la voz del diablo, hermano. Ella puso atención a lo que la serpiente le habló. En este huerto, hermano, Eva y Adán oyeron la voz del diablo. Pero en el huerto de Getsemaní, como lo mencionan los otros evangelistas, ¿verdad?, el Señor nos enseña una lección a nosotros, hermano, de que en ese huerto donde empezó la rebeldía de la humanidad para con Dios, también era necesario que en otro huerto fuera la salvación de la raza humana. Porque ahí en ese huerto donde empezamos leyendo, que lo menciona el apóstol Juan, está hablando de un huerto donde se iba a realizar el arresto del Señor Jesucristo, la crucificación y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso es importante que sepamos, ¿verdad?, por qué el apóstol Juan, para él, ¿verdad?, quiere dejar claro
por qué el Señor iba a ese huerto. En el versículo 15, de ahí donde estamos en Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos tenían privilegios de parte de Dios cuando el Señor los puso en el huerto del Edén, hermano. Todos se los daba el Señor a ellos, todos. Pero el Señor les dijo que ni siquiera tocaran aquello, hermano. Así son las indicaciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros, hermano. Por pequeñito que sea aquella cosa que sabemos que le desagrada al Señor, fíjese cómo el Señor le dice a su creación: no nada más lo comas, o sea, no nada más dejes que se mete adentro de ti, ¿sí? Porque ya una vez que se mete dentro de ti, pues ya estás más impregnado a hacer las cosas del mal, las cosas que no le agradan a Dios. Pero está diciendo: ni siquiera lo toquéis. O sea que no podemos nosotros estar pensando, ¿verdad?, que con poquito no va a pasar nada, porque el Señor conoce su creación. Él más que nadie nos conoce a nosotros, hermano. Él sabe que nosotros somos muy faltos para entender la voz de Dios, para entender que no hagamos las cosas que Él nos prohíbe. Hermano, aquí las prohibiciones no vienen del ser humano, hermano, vienen de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que los hijos de Dios, los redimidos, los que han sido lavados con la sangre del Cordero, escudriñemos la palabra del Señor para que sepamos la voluntad de nuestro Dios y podamos guiarnos como Dios quiere. Porque acuérdese, hermano, que este enemigo, este espíritu diabólico todavía anda. No nada más se quedó ahí en Eva, que hace muchos años que pasó esta historia. Sigue pasando hasta el día de hoy, hermano, cuando en vez de buscar a nuestro Dios, estamos buscando el que nos digan que estamos bien aunque estemos mal, hermano. Es mejor que nos digan ahorita y que un día el Señor en su amor y en su misericordia nos alcance, hermano, y podamos nosotros alcanzar el reino de los cielos, y no que ahorita nos soben, hermano, y que nos llegue la muerte o nos visite el Señor, que nos llame a cuentas, y de estar tan cerca, de gozar de los privilegios. Como Adán y Eva tenían muchos privilegios, hermano. Ellos no tenían que trabajar como ahorita usted trabaja para traer el pan a su casa. Todo se los daba el Señor. Mire en qué dificultad metieron a la raza humana Eva y Adán por la desobediencia, hermano. Por eso es que ahorita se batalla muchísimo, hermano. Sea que el hombre salga a trabajar y la mujer se quede en casa, aún se batalla muchísimo, porque la mujer tiene que hacer todo lo que demanda ahí el hogar, más cuando venga el esposo, atenderlo. Entonces, muchas veces se piensa que el hombre sale a trabajar y que la mujer no trabaja, pero en realidad el trabajo de la mujer en casa es muchísimo, hermano. Es mucho, nada más que el hombre, ¿verdad?, cuando sale afuera en
en trabajos que le ponen, piensa que la mujer pues como está en casa va a de estar sentada ahí sin hacer nada, pero en casa hay muchísimo, de verdad que sí, hermano. Entonces por eso la palabra del Señor está completa para el hombre y la mujer. Por eso Dios puso a la mujer como la ayuda idónea, ¿verdad? Para que el hombre comente algo y la mujer haga su parte. Gloria al Señor Jesucristo. En el capítulo 3 de ahí de Génesis, vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 1. Ya me lo acabamos en estas porciones, hermano. Dice, pero la serpiente era astuta, o sea que no era tonta, hermano, no era tonta. O sea que cuando te va a hacer que le falles a tu Señor, no crea usted que le va a hablar así a lo ligero, no, se la va a enredar, se lo va a enredar para que caigamos y le fallemos al Señor. Por eso dice que es astuta y lo podemos ver, ¿verdad? Cómo hizo que Eva cayera con la palabra que ella le dio. Y dice la palabra del Señor, dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Ahí podemos ver que no todo podemos hacer, hermano, no todo podemos hacer. Aunque los humanos estaban en un huerto y había de todo ahí, había una prohibición que Dios les había dicho, esto no puedes hacer. Nosotros, Dios nos ha plantado en la tierra aquí, hermano. Todo podemos ver, está a nuestro alcance, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra de Dios en Corintios que no todo nos conviene, hermano y hermana. No todo nos conviene, porque la alegría que viene de lo pasajero, hermano, es la que no nos conviene, hermano. La alegría que el Señor nos da, la que cuesta, hermano, la que nos cuesta a nosotros, porque nosotros en sí, hermano, no queremos agradar al Señor. Por eso es que cuando se nos habla una palabra, como está ahí, hermano, sin ponerle ni quitarle, pensamos que viene de parte del que se está hablando, pero realmente es por desconocer a nuestro Dios. Porque cuando conocemos a nuestro Dios, sabemos darle gloria y honra a Dios en toda la palabra, hermano. Y más cuando usted mira que se le está leyendo ahí, que no se le está hablando nada por algún sentimiento que haya en la persona, sino que está ahí. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice: pero el fruto del árbol que estaba en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no mueras. Había un precio que Adán y Eva tenían que pagar, hermanos, por la desobediencia que hicieron contra su Dios. Le pregunto a usted en esta noche, hermano, ¿cree usted que si usted se levanta contra Dios, habrá algo que el Señor tenga que ejecutar en nosotros? Si usted es sincero y conoce la palabra, tendría que decir amén. Tendría que decir amén, porque así lo dice la palabra del Señor. Dice que por haber desobedecido a su Dios, porque les dijo el Señor claro, ahí ni siquiera te arrimes. Pero ellos o Eva, ¿verdad?
le agradó la palabra de el diablo, que era una palabra astuta, suave, buena para su oído. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que ante los ojos de Eva miró aquella cosa que era prohibido, codicioso para tenerlo. El enemigo trabaja, hermano, de 1000 formas. Por eso dice la palabra del Señor que no debemos de desconocer usted y yo las maquinaciones de nuestro enemigo. Acuérdese, hermano, nosotros somos hermanos. Tenemos el mismo Padre que es Cristo Jesús. No puede haber enemistad entre nosotros, hermano. Acuérdese quién es nuestro enemigo. Son malicias espirituales, dice la palabra de Dios. El Marcos habla que esas malicias espirituales toman cuerpos que se prestan, hermano, que se prestan para hacer la obra de su propio enemigo. Pero usted y yo, hermano, sabiendo la bendita palabra de Dios, la poderosa palabra del Señor, ¿cómo podríamos permitírselo, hermano? Sabiendo cuál es su propósito de las malicias espirituales: matar, robar y destruir. Eso es lo que quiere las malicias espirituales. Pero esas malicias espirituales, hermano, toman cuerpos que se prestan a hacer la obra de él. Por eso es que la serpiente, como la menciona, usó la voluntad de Eva para que la voluntad de Eva fuera la que le dijera a su marido: mira, come, porque no pasó nada. Porque dice la palabra del Señor que cuando ella desobedeció al mandato que el Señor le dio a Adán, porque gloria al Señor Jesucristo, si usted y yo hemos entendido algo, hermano, a nosotros es al que se nos va a aplicar. Al que no ha entendido, solo le va a aplicar lo que Dios dice en su palabra. Dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria del Señor. No hay excusa aquel aún en su ignorancia en que diga que no conoce de Dios. Aún el Señor de ahí le va a demandar, porque los cielos cuentan que hay un Dios. A nosotros nos va a demandar el Señor muchísimo más, hermano, porque por algo el Señor nos ha trasladado a este lugar, hermano. Es una bendición muy grande, hermano, que usted y yo tenemos. Ahí en el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Luego, hermano, luego se hace presencia la consecuencia de andar mal con el Señor, hermano. Mire, estos que están aquí narrando la palabra del Señor, Adán y Eva, tienen nombre, hermano, pero puede caber en cualquiera de nosotros, Adán y Eva, hombre y mujer. Cuando no estás bien con el Señor, hermano, no buscas la presencia de Dios. No la buscas, hermano. Pero cuando tú tienes hambre de Dios, tú vas a sentir aquella necesidad que te hierve por dentro. Vas a querer venir a buscar la presencia del Señor, porque sabes que hay un bienestar, no para el tercero, hermano, sino para uno propio. Porque aquí estamos hablando lo que la palabra nos ha enseñado. Con temor y temblor, cuidar nuestra propia salvación.
¿Quién es el que salva, hermano? Jesús. Se pierde la salvación, hermanos. Él no la pierde. Él no la pierde. Nosotros la perdemos cuando tenemos en poco al Señor. Prefiremos lo que va a perecer. Señor Jesús, el Señor nos siga ayudando, nos siga alentando, hermano, a seguir avanzando en las cosas del Señor. Vamos al 10 y de ahí nos brincamos a San Juan. Ahí donde estamos, en el 3:10. Y él, ¿quién él? No, el hombre. Y él respondió, Adán, ¿verdad? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ay, Señor Jesús. Qué bendición es, hermano, cuando uno puedes oír, ¿verdad? Que te redarguye aquello y que el Señor en su amor y en su misericordia te dice un stop. Para porque dice el Señor, no quiero que perezcas. Porque para eso es la palabra, hermano. A veces nos enojamos, pero en realidad el Señor lo único que quiere es bendecirnos. Él no quiere que desconozcamos todas las maravillas, las grandezas que están en la palabra del Señor. Porque el enemigo juega con los pensamientos de nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos que aprender a mirar los dardos y no debemos de permitir que nadie nos robe la bendición de que ya estamos en este lugar, hermano, donde el nombre de Dios se ha revelado, hermano. Muchos están en la ignorancia. El Señor nos ha sacado de la ignorancia, hermano. Ya no estamos nosotros ignorantes a la palabra del Señor. Por eso, cuando uno conoce la palabra del Señor, hermano, uno con más ganas es que uno tiene que seguir. Mire, hermano, cuando mires que ya no puedes, sigue avanzando, porque ahí es donde está la victoria. Y no porque yo te lo diga, sino así lo enseña la palabra del Señor. Así lo enseña la palabra del Señor. En el versículo 2 del capítulo 18 que estamos ahí en el estudio de San Juan, dice la palabra del Señor, dice, arriba de ahí del 18, hermano, hay un título, ¿verdad?, que dice arresto de Jesús. Como le dije, es lo que el apóstol Juan quiere enfatizar, es lo que él recibió de parte de Dios. Y él es el único que da unos datos que los otros no dan, hermano. Por eso le recomiendo que usted lea las otras porciones, que es Mateo, Marcos y Lucas. Él es el único que da unos datos que los otros no dan. Por ejemplo, uno de los datos que él da es que el huerto lo menciona nomás huerto, pero los otros le llaman Getsemaní. Y Lucas solo el monte de los olivos. Es lo que así el Señor les daba a ellos. Dice en el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos,
fue ahí con linternas, antorchas y armas. El 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Lo que está tratando de enseñarnos aquí la palabra del Señor, hermano, que aunque al Señor lo agarraron, toda esta compañía que fue llevado por el traidor Judas, está diciendo que el Señor ya sabía que estos iban por él, porque el Señor Jesucristo todo lo sabe. Por eso es que estas palabras nos tienen que retumbar a nosotros, hermano, para tener temor de Dios. Todo lo sabe el Señor. Y la palabra del Señor dice en Gálatas, hermano, que para qué nosotros nos engañamos. Fíjese, si lo ha leído allí usted, ¿verdad, hermano? El Gálatas, creo. Gálatas en el capítulo 6 y en el versículo 7, no nos engañéis. Fíjese nomás. Y esto, hermano, yo sé que usted ya lo sabe, pero es muy importante que lo leamos para que no vaya a creer usted que viene de alguien, de una persona. Ahí está en la palabra del Señor. Dice: no nos engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es bueno sembrar en el Señor, hermano. Es bueno sembrar en el Señor. A veces estamos sembrando en lo que va a perecer. Hoy no, siendo día del servicio. Ay, pero es que acá, ¿cómo voy a poderle decir a este que no, a esta que no? O a mis parenteles que no. Y luego ahí andamos poniéndonos excusas. Cuando la palabra del Señor dice que todas nuestras excusas, ¿qué son, hermanos? Trapos de inmundicia. Porque el Señor sabe que es mentira, que sí podemos estar aquí, pero preferimos lo que va a perecer. Así de claro, hermano. Así de claro. Mejor que nos hablen ahorita y que tornemos al Señor. Tornemos al Señor si es que queremos la vida eterna. Que si no la queremos, pues sigamos igual, dándole al Señor el último lugar. Porque es muy fácil, hermano, el decir con nuestra boca que amamos a Dios, porque tal vez de aquí para afuera amamos al Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tal cuando el Señor dice: ¿me amas, hija? ¿Hijo, me amas? Ok, pues ahora en este día te voy a poner a prueba, a ver si es cierto que me amas. Y resulta que no pasamos la prueba. Señor Jesús. Pero el Señor es bueno, hermano, porque el Señor, por eso es que nos insta y nos enseña. Mire, hermano, dice la palabra del Señor que cuando preguntaron: ¿a quién buscáis?, el Señor se les adelantó. Ahí, hermano, estamos viendo la protección de nuestro Dios para nosotros, hermano. Él va delante de nosotros, hermano. ¿Por qué no le vamos a servir al Señor de calidad, hermano? Él va delante de nosotros, hermano.
Por eso él se adelantó cuando toda esta compañía de soldados, de alguaciles, fueron a aprender al Señor. Cuando les dice, yo soy, estamos viendo, hermano, el yo soy del eterno, del existente. El que le dijo a Moisés, ¿qué les digo a tu pueblo cuando me pregunten quién te envía? ¿Con qué nombre yo voy a decirles a ellos? Y dice la palabra del Señor que el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, le dio la orden de que le dijera, el yo soy te envía. El yo soy, el de siempre. Él es eterno, hermano. La palabra del Señor es clara para nosotros y para el entendido, para el que quiere. Porque el que no quiere, hermano, siempre le vamos a poner al Señor excusas baratas. El Señor es digno, hermano. Es digno, es digno. La casa se va a quedar, el automóvil se va a quedar, las joyas que tú tienes se van a quedar, hermano. Dice la palabra del Señor que trabajemos para lo que a vida eterna permanece. Es la palabra de Dios, hermano. Este es un privilegio, un honor que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros, hermano. Para que nosotros, imagínate qué bendición tan grande, hermano. Que seas tú del remanente de Jesús. Esta compañía de soldados dice que venían con linternas y antorchas y armas. Imagínense, venían con antorchas al que es la luz del mundo. Y dice que venían con armas. Mire, en el versículo 6 dice, ahí donde estamos en el libro de San Juan, en el versículo 6 dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Estos venían con armas, pero el poder de Dios, la palabra de Dios poderosa, que con 2 palabras tornaron al suelo. Yo soy, cayeron los que iban con armas. Pero cuando la gente no está en su juicio, ¿qué es no estar en su juicio, hermano? Estamos hablando de la palabra, no estamos hablando del juicio normal, donde te puedes conducir, donde no vas a salir encuerada a la calle. No, estamos hablando del juicio de Dios, el que te conduce en cosas que o Dios o el mundo, así. El Señor, si Él hubiera querido, hermano, Él con una palabra los humilla todo así, ahí. Pero Él no. Él dijo, a eso fue lo que yo vine. Agárrame, llévame. Él lo permitió, a Él no lo llevaron. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 aquí de San Juan, hermano. Capítulo 10, versículo 18. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice el Señor, para ponerla. Por eso es que la puso, porque Él tenía poder, tenía valor, sabía lo que se le venía a Él, hermano. Fíjese qué ejemplo el Señor nos da a nosotros. Él sabía lo que se le aproximaba, escupidas, bofetadas, burladas, y se les adelantó.
¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a que si supiéramos que nos viene algo que no nos agrada, vamos a la carrera? No, al contrario, hermano, así como Adán y Eva se escondieron, igualito. Por eso dice la palabra del Señor que no cambia la generación no cambia, hermano. Siguen dándole puñetadas al Señor, siguen negando al Señor, con nuestras acciones negamos al Señor, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. La palabra del Señor es dulce, ¿verdad que sí, hermano? Es dulce, hermano. Así, aunque a veces esté fuerte, es dulce porque el Señor nos está alimentando con palabra de Él, palabra poderosa. Dice la palabra del Señor ahí, dice, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. ¿Cuál Padre? Del mismo. Está hablando del Espíritu, hermano, ¿ok? Acuérdense lo que hemos estado viendo antes del 18, cuando Él dijo que mayor es el Padre que el Hijo. Sí, estamos hablando en el Espíritu. El Espíritu siempre va a ser más grande que la carne siempre es más pequeña. Y también en lo humano, el Padre es mayor que el Hijo. Así hemos estado mirando en este libro. El Señor tiene poder para haber detenido a todos ellos que venían contra Él, pero Él no quiso, porque Él sabía que el tiempo de la palabra se estaba cumpliendo. El tiempo de la palabra de que Él fuera arrestado, crucificado y que fuera la resurrección para salvación de nosotros, hermano. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, gloria al Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice, sino que juzgará con justicia. Ya ve lo que dice la palabra del Señor, hermano. Juzgará con justicia, o sea que lo que recibamos va a ser lo que merecemos, porque va a juzgar con justicia, que ni más ni menos lo que es. Dice, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, con su palabra, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío aquí, hermanos? ¿Quién es el impío, hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Todo aquel impío, hermano, es al que se le ha dado la oportunidad, hermano. Todo aquel que el Señor, ya está cerca el Señor, porque tiene muchísimas misericordias el Señor, y su palabra de Él se está dando por muchas vías, por la tecnología que ha avanzado y también en persona. Entonces todo impío que se aparta, que no quiere del Señor, dice, con el poder de su boca lo matará, lo apartará de Él, porque dice la palabra del Señor que Él apartará los suyos en su lugar, y los otros, los impíos, dice, serán apartados para echar al fuego que arde. Así lo dice la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder, hermano. Tiene poder para hacer y para destruir.
ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3, en el 1:3, perdón, hermanos, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. ¿Verdad? Por eso digo que la palabra del Señor tiene poder. Él, cuando llegó toda esta tropa para llevarlo, según ellos dicen, aquí ya lo agarramos a Jesús. No. Él se dejó voluntariamente. Ellos quisieron que lo llevaban ahí apresado, pero en realidad no. Cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que el Señor les venía diciendo a sus discípulos, que la hora de Él ya estaba cerca y aquí la hora había llegado, la cual el Señor iba a realizar, hermano, para nuestra salvación. Él, como usted lo sabe, llevó el aprobio que nos debería de llevar a nosotros, hermano. ¿Cómo nosotros no vamos a darle gloria y honra al Señor si sabemos que esos latigazos, esas escupidas eran para nosotros, hermano? Porque dice ahí donde leímos en Génesis que había algo que pagar por la desobediencia que se comete contra Dios. ¿Y cuál era esa, hermana? La muerte. Pero Él la llevó a cabo en la cruz del Calvario, hermano. Él, por amor a nosotros, un amor, hermano, que nadie te lo va a dar. Fíjese cómo, Señor, ábrenos el entendimiento para entender. El amor de Dios es el más grande que cualquier ser humano podamos tener. El amor de Dios, hermano. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Está bien tener el amor de los que te rodean, no estoy diciendo que no, hermano. Gloria al Señor Jesús, que el Señor prospere eso. Pero el que tenemos que procurar con mucha diligencia, hermano, es que el amor de Dios se aplique en nosotros, hermano. Que podamos sentir que de verdad el Señor nos ama. O sea, que nosotros tengamos la seguridad. Oh, yo soy amada por Dios. Así como el Señor le dijo cuando el Señor Jesucristo realizó que el Bautista, Juan el Bautista, le iba a realizar que fuera sumergido para enseñanza hoy día a las naciones, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en este tengo complacencia. Qué bonito es, hermano, que tú y yo hagamos las cosas del Señor y podamos sentir en nuestro ser interior que estamos complaciendo al Señor, que el Señor se agrada de lo que estamos haciendo. Porque acuérdate, hermano y hermana, todo lo que vemos en la palabra del Señor de parte del Señor Jesús para nosotros es enseñanza. Nada de lo que Él hizo era porque Él lo tenía que hacer para Él, no, lo hizo para nosotros, hermano. Dice la palabra del Señor que, fíjese, hermano, qué glorioso y qué poderosa la palabra del Señor. En el libro de Primera de Pedro, hermano, gloria a Dios. Lo tiene ya, hermano. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 24, dice la palabra del Señor: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia,
y por cuál herida fuisteis sanos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos muertos, caminando pero muertos. ¿Usted se imagina eso, hermano? Caminando, comiendo, cambiándonos y haciendo de todo, pero muertos. Ay, Señor Jesús, muertos porque no teníamos a Cristo, hermano, ¿verdad? Pero mire lo que Dios nos ha dado, hermano. Ha venido a morar en nosotros, le hemos hecho un cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él quiere morar en nosotros y lo hemos hecho así. Y dice la palabra de Dios, ustedes, dice, estaban muertos en tus pecados, dice, pero yo, dice, yo me clavé y por la sangre que yo derramé, dice, fue un bálsamo para todas nuestras llagas, hermano. Estábamos llagosos, dice la palabra del Señor, que no había nada en nada. Mire, hermano, imagínese, gracias al Señor, el Señor nos tiene sanos, ¿verdad? Con dolorcillos ahí, pero sanos. Imagínese tener llagas desde la cabeza hasta la planta de su pie, hermano. No es fácil, hermano, pero el Señor nos da el bálsamo que necesitamos para sanarnos, hermano. ¿Cómo nosotros no vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor? ¿Cómo nosotros no vamos a reconocer al Señor todo lo que el Señor ha hecho por nosotros? El Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas, hermano. Ya para cerrar, vamos a estar yendo ahí en el libro ahí de San Juan, vamos a leer unos versículos para cerrar. Nos quedamos en el 6, ¿verdad? Vamos al 7. Vamos a leer de corrido hasta el 11. Gloria al Señor Jesús. Dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. La protección del Señor siempre. Dice, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno, ¿verdad? Lo que él recibió, ninguno perdió. Sabemos claro, hermano, que no está incluido el hijo de perdición. Aquí sabemos que fue Judas, ¿verdad que sí? Pero también ahorita hay muchos Judas, hermano, muchos hijos de perdición. Y no porque yo lo diga, sino porque la palabra del Señor lo dice. Cuando desde el oro y punto que Él vino y se clavó, quiere decir que muchos vamos a ser salvos, diga yo voy a ser salvo, pero muchos pues no están ahí en el Señor, así como lo está diciendo aquí la palabra del Señor. Y dice el 10, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa del Padre, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Para cerrar, hermano, nomás unos cuantas cosas que el Señor me da aquí, es que Juan es el único que menciona que el que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote era Pedro. Los otros solo lo menciona, hubo alguien, no lo menciona con nombre, ¿verdad? Pero acá sí, Juan sí lo menciona, que el que le cortó la oreja al sacerdote, al siervo del sumo sacerdote fue Pedro, ¿verdad? Pero el Señor le dice, mete tu espadita. Si yo quiero, yo puedo orar y legiones de ángeles vienen y me sirven y a todos los aniquilo. Pero dice,
¿cómo no voy a tomar la copa que sé que por eso he venido? Mire, hermano, allá en el Edén, Adán por la mano de Eva agarró el fruto prohibido. Aquí, en este huerto del Edén, en este huerto de Getsemaní, el Señor está tomando la copa de ira que venía sobre nosotros, hermano. Fíjese nomás. El Señor en este huerto, sabemos que Él experimentó dolores y quebrantos, hermano. Solo puro sufrimiento. En el otro huerto, Adán y Eva gozaron de muchos privilegios, pero aún así le fallaron al Señor, hermano. Así es de que usted y yo tenemos muchos privilegios hoy día, porque el Señor se nos ha revelado, Él nos ha revelado su santa y preciosa voluntad. Ahora está en usted y está en mí si queremos proceder como el Señor nos está indicando. Gloria al Señor Jesucristo. Así vamos a estar cerrando este estudio, hermano. Vamos a estarle dando gloria y honra al Señor Jesús por este privilegio tan grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermano, por permitirnos de estar juntos en este lugar, reunidos en el único nombre que tiene poder cada uno de nosotros, Señor. Él, el Señor Jesús, es el que te hace la invitación. El altar está abierto, ¿verdad? No permitas que el enemigo te robe esa comunión que tú debes de tener con tu Señor Jesucristo a través de la oración. Eso fue lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando estaba llegando su hora, que se quedaran con Él velando y orando para que no entraran en tentación. Pero dice la palabra del Señor que cuando Él volvió, los halló dormidos, no estaban orando, pero que no nos pase así a nosotros. Señor Jesús, te damos gloria y honra, Señor, por este privilegio, Señor, que nos das de estar aquí hoy día en este lugar, mi Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, a mis hermanas, Señor. Usted conoce la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor Jesús, mi Dios. Estamos necesitados, Señor, en gran manera, mi Dios. Bendiga nuestro ser, mi Dios. Bendiga nuestra necesidad, Señor, porque aquí estamos buscando su rostro, porque sabemos que solo usted tiene lo que nosotros necesitamos, Señor. Estamos humillados, contritos, Señor. Así como dice su palabra, Señor, que un corazón que se humille delante de su presencia, usted no desea